Hola Glenn, mi nombre es Alfonso, y hace un par de años agarré el valor de comenzar la aventura más grande de mi vida. Me mudé a Italia, y aunque ha sido la mejor decisión que he tomado, el primer año no fue nada fácil. De hecho, fue el año más aterrador de mi vida. Primero, un poco de contexto. Mi abuelo era inmigrante italiano, y mi papá, su único hijo, se encargó de hacer toda la documentación necesaria para que él, mis hermanos y yo tuviéramos la doble nacionalidad. Cuando era pequeño esa información no tenía importancia para mí, pero en cuanto cumplí 15 años, mis padres lograron ahorrar algo de dinero y pudieron pagar un viaje a Italia para toda la familia, incluyendo a mi abuelo. Fue increíble, y vi una alegría y una energía en mi abuelo que no conocía. Yo me enamoré de Italia de inmediato, y me obsesioné con venir a vivir aquí. Comencé a estudiar italiano por cuenta propia, y practiqué con mi abuelo casi todos los días. Todos creían que el deseo de emigrar desaparecería con el tiempo, aunque veían que después de varios años mi italiano era bastante fluido. Por eso es un poco gracioso que se sorprendieran cuando, ni bien me gradué de la universidad, tomé mis ahorros y comencé a buscar precios de alquiler y trabajo en Italia. Tener la nacionalidad hizo que todo fuera mucho más sencillo, aunque mi nula experiencia laboral y mi brillante título universitario en historia del arte limitaron bastante mis opciones. Sin embargo, noté muy rápido que en las zonas rurales conseguir alquileres baratos y trabajo era mucho más sencillo. No estaba mal mientras me establecía, y finalmente tomé mi vuelo a Italia. Llegué a Roma, y luego tomé un autobús que me llevó al lugar donde viviría, una diminuta villa de la Toscana llamada Valpiana. Ahí me encontré con mi nuevo arrendador, un hombre bastante amable de unos 40 años. Él me llevó a la casa, en el extremo sur del pueblo. Era pequeña pero acogedora, con un aire antiguo bastante evidente. Tenía una sola habitación, un baño que daba a la sala, una cocina pequeña y un comedor. A mí me gustó de inmediato, además tenía internet, agua y todos los servicios que necesitaba. Ese era mi nuevo hogar. El hombre no me dio ninguna advertencia, ni hizo ningún comentario de nada más. Me dio las llaves y dijo que pasaría el día 2 del siguiente mes para cobrar la renta. Me ocupé de desempacar y me puse cómodo en mi nueva casa. No eran ni las 9 cuando ya me había quedado dormido. Pocos días después empecé a trabajar en la zona industrial de Valpiana, en una fábrica donde se cortaban las losas de mármol y granito. Era un lugar ruidoso y el trabajo era agotador, pero yo estaba contento. Sentía que todo lo que estaba haciendo tenía un propósito, y no sabía que muchas cosas extrañas estaban por comenzar. Una noche llegué a casa del trabajo. Eran las 8 y necesitaba bañarme urgentemente. Entré corriendo a la casa y me metí a la ducha para quitarme toda la arenilla que quedaba del corte de las losas. Me sequé y cuando salí a la sala cubierto por una toalla, vi una silueta oscura de pie en el comedor. Una anciana se dio la vuelta y me devolvió la mirada, con una sonrisa sin dientes. Me quedé congelado, y no dije nada hasta que ella me preguntó, en perfecto italiano, ¿dónde está Luca? Hice memoria, pero no. El arrendatario no se llamaba Luca que yo supiera. Quizás era su segundo nombre. Asumí que sí. Le dije que ahora estaba alquilándome a mí, y ella se mantuvo quieta, y preguntó, ¿cuándo vuelve Luca? Yo le contesté que volvía al mes siguiente. De inmediato me dio la espalda y salió por la puerta, sin que me diera oportunidad de preguntarle nada. Corrí a mi habitación para ponerme una camisa y unos pantalones, pero cuando salí por la puerta de la casa ya no la vi. Solo estaban las penumbrosas calles de Valpiana, bastante vacías a esa hora. Pensé en llamar al arrendatario para contarle lo que había pasado. Tal vez era su abuela, que no sabía que ahora estaba alquilando el lugar, o una vecina, pero le resté importancia al asunto. Asumí que fue mi error porque entré apurado y no le pasé llave a la puerta. Además, no quería molestarlo con algo tan pequeño y me olvidé del asunto. A la mañana siguiente llamé a mi familia y salí de mi casa para ir al trabajo.
Iba de camino a la calle principal para tomar el bus, cuando algo llamó mi atención por el rabillo del ojo. En un callejón cercano estaba la señora de la noche anterior, con un velo negro y un vestido oscuro, similar a los de la noche anterior. Sentí mucha lástima por ella. Tal vez era una persona de la calle. La saludé con la mano y ella me devolvió el saludo. Incluso me dijo algo, pero no la escuché, y seguí caminando. Cuando volví a casa por la noche, miré hacia el mismo callejón para saber si estaba ahí, pero solo vi oscuridad. Pensé que se fue a su casa y entré a la mía. Hice mi rutina. Me bañé, preparé mi almuerzo del día siguiente y me senté a ver videos en mis redes. A eso de las 11 comencé a quedarme dormido, y cuando ya había cerrado los ojos, el sonido del timbre me hizo despertar. Me levanté tan rápido como pude y me asomé, pero no había nadie en la calle. Esperé algunos segundos detrás de la puerta, pero no volvieron a tocar. Volví a dormirme, y a eso de las 3 de la mañana el timbre sonó de nuevo. Me levanté corriendo, pensando que podía ser alguna emergencia. Abrí la puerta de golpe, y de nuevo, no había nadie en la puerta, aunque sí vi a alguien. Unos 20 metros más abajo en la calle estaba la abuelita del velo y el vestido negro. Le pregunté en el tono más tranquilo posible si había sido ella, o si vio quién había tocado el timbre, pero ella solo negó con la cabeza y se metió en un callejón. Hasta ese momento yo no había hecho amistad con ninguno de los vecinos. La mayoría eran adultos mayores con rostros amables, pero se notaba que ninguno quería ser molestado, mucho menos por las dudas de un muchacho extraño que se mudó apenas algunos días atrás. No tenía a quien preguntarle sobre la anciana, pero aquello empezaba a incomodarme. Ese episodio se repitió durante varias semanas, a diferentes horas. A veces lograba verla esconderse, y pronto me di cuenta de que, para tener unos 80 o 90 años, era muy ágil. Una noche incluso me quedé en guardia junto a la puerta, esperando que sonara el timbre, y sonó. Abrí la puerta de inmediato. Nadie, solo ella, mirándome a la distancia, mal escondida tras una cerca que daba al jardín de la comunidad. Aquello fue el colmo. La noche siguiente, cuando volví del trabajo, caminé lentamente por la calzada, esperando verla en los callejones, pero no se distinguía nada. Yo, sin embargo, me debía ver bastante extraño, y una vecina me lo dijo. Me preguntó qué hacía. Era una mujer relativamente joven, así que bromeé diciendo, busco fantasmas. Pensé que se reiría conmigo, pero solo me devolvió una sonrisa amable, y se levantó del asiento en su pórtico para susurrarme. Cuidado con lo que buscas. Este pueblo es muy viejo, y hay más de un espíritu merodeando por aquí. Yo le pregunté si acaso ella era uno y se echó a reír. Ahí conocí a Lisandra, la encargada de la panadería y mi primera amiga en Italia. Me quedé conversando un rato con ella, hablando de varias cosas como el trabajo y dónde vivíamos. Pero antes de irnos, ella me preguntó ya en serio, qué se suponía que hacía caminando tan lento, mirando a todos lados. Yo le contesté que buscaba a una abuelita rechoncha, bajita, con un velo negro. No terminé de hablar cuando vi su gesto cambiar. Le pregunté, ¿qué pasa? Y ella solo contestó, Paulina la tomó contigo. Le pregunté a qué se refería, y aunque ella iba a contestar, de pronto vio la oscuridad de la calle y cambió el tema. Me dijo que el sábado me explicaría, que me pasara por la panadería y ella me contaría de Paulina. Ahora entiendo que solo intentaba evitarme una noche de mal sueño. No funcionó, pero agradezco que lo intentara. Esa noche entré a mi casa. Repetí mi rutina, alegre por haber conocido al fin a alguien del pueblo, y me encerré en mi cuarto para entretenerme un rato cuando, de nuevo el timbre me hizo levantar. Como de costumbre, no había nadie en la puerta. No era nada nuevo, así que volví a mi habitación, pero noté que la ventana estaba abierta. Yo no la había dejado así. La cerré de inmediato y me puse muy ansioso.
Revisé debajo de la cama, en el armario y en el baño, pero no encontré a nadie. Estaba nervioso y no se me hizo sencillo dormirme, pero al final lo logré. Calculo que descansé por unas 2 horas, aunque solo pareció un instante. De pronto desperté en medio de la oscuridad, petrificado por el miedo mientras veía a la abuela Paulina preguntándome, con un tono mucho menos amable que el día anterior, ¿dónde está Luca? Estaba horrorizado. ¿Qué hacía esa mujer en mi cuarto? Y por el rabillo del ojo distinguí que la ventana estaba cerrada. ¿Por dónde se había metido? Comencé a entrar en pánico mientras ella se acercaba más a mí y repetía, ¿dónde está Luca? Y de pronto desperté. Desperté por el ruido del timbre, que me hizo saltar de la cama en medio de la oscuridad. Corrí al interruptor y miré a mi alrededor. No había nadie. Revisé de nuevo la ventana, pero el seguro estaba puesto, y la calle detrás de mi casa estaba vacía. Decir que tenía miedo es quedarse muy corto, y no quería ir a la puerta, pero el timbre sonó de nuevo, y me atreví a ir a la entrada. Abrí lentamente, y de nuevo las frías y vacías calles de Valpiana me recibieron. No veía a nadie. Caminé fuera de la casa y la vi, devolviéndome la mirada desde un callejón calle abajo, oculta detrás de un muro. Yo me envalentoné. Bajé la calle y la seguí por el callejón, con la llave de mi casa en la mano, pero cuando crucé la esquina no estaba. Corrí al fondo del callejón, y la volví a ver de frente, con la sonrisa desdentada y su apariencia de abuelita, pero con un aura malévola alrededor, como si yo no debiera estar ahí, siguiéndola. Parpadeé, y en ese instante desapareció. Volví corriendo a mi casa. Le pasé seguro a la puerta y a todas las ventanas. Para ese momento yo aún pensaba que algo de aquello era natural. Bueno, en realidad estaba en pánico. Me acosté en mi cama con la luz encendida y esperé que amaneciera. Por fortuna al día siguiente era viernes. Trabajamos hasta las 4 de la tarde y regresé temprano a casa. Me di una ducha rápida y volví a salir. No quería estar ahí. Fui a la panadería de Lisandra. La saludé y como no había casi clientes nos sentamos a tomar café. Me preguntó qué me pasaba, pues notó mi cansancio. Y luego de pedirle varias veces que no fuera a burlarse de mí, le conté todo lo que pasó. No solo no se burló, sino que se mantuvo seria a cada momento y cuando terminé me dijo, lo siento, es que no quería asustarte. Ese es el fantasma de Paulina. Para ese momento yo estaba dispuesto a creer lo que fuera que me dijera. Después de lo que viví la noche anterior no había espacio para ser escéptico. Le pregunté quién era Paulina y me dijo su historia. Paulina era una abuelita muy dulce, que vivió en Valpiana a principios del 1800. Era dulce, y tenía un hijo al que adoraba llamado Luca. Él trabajaba en fundiciones de hierro en la zona industrial. Salía temprano y regresaba tarde por la noche, hasta que un día ya no regresó. Luca murió en un accidente en la fundición, y su madre no fue capaz de soportar el dolor, y murió poco después. Desde entonces el espíritu de Paulina ha estado vagando por el pueblo, aunque no suele molestar a nadie. A veces se la ve vagando por los callejones, como si buscara a alguien. Cuando le pregunté a Lisandra por qué me molestaba a mí entonces, ella me dijo que tal vez me parecía a Luca, aunque eso solo era una hipótesis suya. Al final supe por qué Paulina me molestaba y me preguntaba dónde estaba Luca, pero no pude quitármela de encima tan fácilmente, hasta que me mudé a Florencia un año después. Creo que esta historia ya es bastante larga, pero tengo muchas anécdotas aterradoras que me sucedieron ese año si están interesados. Gracias por leerme. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Buenas noches. Me llamo Enrique, y nací en el estado de Jalisco.
Desde pequeño ayudé a mis papás con unos pequeños terrenos que teníamos, y luego de que me gradué me encargué de trabajar el campo con mi papá. Aprendí bastante y nos iba relativamente bien, pero cuando a mi mamá le detectaron cáncer de pulmón, tuvimos que vender el terreno para poder pagar su tratamiento. Nos mudamos a la casa de mi tío Jacinto, que hace mucho tiempo se había ido a otro país, y justo él fue el que me convenció de que me fuera a trabajar con él. Un día, mientras hablábamos por teléfono, me aseguró que en Australia, donde vivía, se ganaba bastante bien con el trabajo de campo. Me preguntó si sabía manejar todoterrenos, camiones, motos y todo eso. Yo le contesté que sí, y me dijo que me ayudaría a llegar a Australia. Pagó mi pasaje y consiguió que la empresa para la que trabajaba me patrocinara. Así que me dieron mi visa de trabajo, y en menos de un mes estaba en un avión rumbo a la ciudad de Brisbane, al este de Australia. La empresa para la que trabajábamos tenía en su nómina a un montón de trabajadores, y el negocio era simple. Si alguna granja necesitaba ayuda, contactaba con la empresa y nos enviaban a varios de nosotros dependiendo de lo que se necesitara. Si era arrear vacas, se arreaban vacas. Si eran cortar leña, se cortaba leña. Lo que tocaba hacerse se hacía. Lo que sí es verdad es que al principio me costó un poco adaptarme porque no sabía mucho inglés. Y además los australianos tienen un acento bien raro, pero me acostumbré bastante rápido. Lo que tienen de raro en su acento lo tienen de buenas personas. Y además la paga era buena, y para el segundo mes yo ya le estaba mandando suficiente dinero a mis papás. Ahora dudo que alguien no lo sepa, pero Australia tiene fama de tener una fauna bastante diversa y extraña, por no decir peligrosa. Bueno, les aseguro que la fama la tienen bien merecida. Trabajando en una granja en la región de Queensland, llegué a ver serpientes venenosas, escorpiones del tamaño de mi mano, cocodrilos, canguros, lagartos del largo de mi brazo. Incluso el ganado era peligroso, porque es semisalvaje. Pastan a sus anchas por esos gigantescos terrenos, sin casi intervención de los dueños. Así que cuando tocaba trabajar con el ganado nos montábamos en todoterrenos, y teníamos que pelearnos con ellas para poder arrearlas. Bueno, fue en uno de esos trabajos, arreando ganado, que viví una de las peores experiencias de mi vida. Y no exagero cuando les digo que estoy seguro que pudimos haber muerto. En aquel entonces yo me hice amigo de un sujeto al que apodaban Turkey. Era un chiste, porque era de Turquía, pero Turquía en inglés también significa pavo. Era bastante amable y tranquilo, pero no hablaba mucho. Una tarde, luego de que nosotros y otros 12 trabajadores llegáramos con un grupo de 400 reses, se hizo el recuento y faltaban unas 5. Debíamos volver a buscarlas. Y por mucho que nuestro representante intentó convencer al dueño de la hacienda que esperara a la mañana, él insistió que saliéramos justo en ese momento, porque podrían alejarse todavía más. Era un viejo necio y estúpido, pero era el que pagaba, así que nos montamos en las camionetas, encendimos los faros a todo lo que daban, y nos dividimos por la granja de ese viejo. Ahora, encontrar 5 vacas anocheciendo en una granja australiana era casi imposible. Australia es un país gigante, enorme, y las granjas suelen tener hectáreas, y hectáreas de campo casi virgen, lleno de árboles y planicies infinitas con 2 colores, verde y marrón. Y sorpresa, la mayoría de las vacas son marrones. Turkey y yo avanzábamos por una carretera de tierra viendo en todas direcciones. Había conducido todo el día, así que me dolía la espalda. Turkey tomó el volante y yo iba con el brazo afuera de la camioneta, alumbrando el campo con una linterna bastante potente, pero no se veía nada. Lo más interesante fue un par de canguros que se asustaron por el ruido de la camioneta. Seguimos avanzando hasta que llegamos a un río que cruzaba la hacienda. Recuerdo que seguimos el río durante un rato, no solo buscando un puente, sino también alumbrando el agua, en caso de que una de las vacas estuviera bebiendo o siendo devorada por un cocodrilo. De pronto escuché movimiento en la otra orilla. Alumbré tan rápido como pude,
y noté como algo se escondió entre la hierba alta y salió corriendo hacia la llanura. Las vacas solían huir de nosotros, así que no descarté que fuera una de ellas. Después de 2 minutos llegamos a un puente de madera. Lo cruzamos y condujimos hasta la zona donde pensé que estaba la vaca. No encontramos nada. Alumbré el piso a ver si había dejado huellas. Y de pronto, sentí una punzada en el estómago, cuando vi unas raras huellas de perro, muy grandes y con uñas enormes. Nunca olvidaré la conversación que tuve con Turkey. ¿Aquí hay lobos? No, pero hay dingos. Son como perros, pero salvajes. ¿Por qué? ¿Viste uno? No, espera, frénate. ¿De qué tamaño son los dingos? ¿Son muy grandes? Recuerdo que él se encogió de hombros antes de decirme. No sé. Son como perros normales, tal vez un poquito más grandes. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Yo estaba tratando de entender qué carajo había visto entonces, así que le pedí que retrocediéramos. Sin bajarnos del todoterreno vimos las huellas. Eran enormes, 5 veces las de un perro. Ni siquiera sé con qué compararlas, tal vez con las huellas de un oso polar. Por desgracia, cuando sucedió esta historia, todavía no eran comunes los teléfonos con cámara. De hecho, la única forma que teníamos para comunicarnos con los demás era con unos teléfonos satelitales enormes. Nos asustamos bastante porque no sabíamos que hubiese un animal tan grande en Australia. Y de nuevo escuché sonidos en la hierba alta que me espantaron. Le dije a Turkey que mejor arrancara y que saliéramos de allí, y él no se lo pensó 2 veces. Pisó el acelerador y seguimos el camino. A todas estas no había nada en el auto para entretenernos. Como les digo, Turkey era muy tranquilo y silencioso, y no había señal de radio en esa zona, así que no podíamos escuchar música. Solo podíamos oír el silbido del viento y los ruidos naturales de la llanura de Queensland por la noche. Esa calma salvó nuestras vidas. De pronto, Turkey y yo escuchamos un jadeo. Sé que fue al mismo tiempo porque los dos volteamos al mismo tiempo a ver al otro, como si esperáramos que ese sonido fuese una especie de broma. Además, un olor cobrizo me llegó a la nariz, y justo iba a comentarle algo a mi compañero cuando de pronto sentí un acelerón, y vi cómo Turkey apretaba el pedal. Vi por el retrovisor, y un animal gigante estaba siguiendo a la camioneta. Me volteé en mi asiento y lo alumbré con la linterna. Tenía enormes ojos amarillos y orejas grandes. Parecía un lobo, pero con el pelaje muy corto, de color naranja y con músculos fibrosos. Era una cosa de más de 2 metros de alto corriendo detrás de nosotros, gruñendo y jadeando mientras intentaba alcanzarnos. La boca la tenía llena de dientes amarillos y encías negras, que babeaba una espuma asquerosa. Yo le gritaba a Turkey que no fuera a frenar, que nos venía siguiendo, la teníamos prácticamente encima. Se nota que nos estaba acechando, y se acercó mucho antes de que la viéramos. Yo no me di cuenta de que ya íbamos a 80 kilómetros por hora. ¿Cómo ese maldito animal podía seguirnos el paso? En un momento pensé en llamar por el teléfono. Agarré el satelital que teníamos en el asiento de atrás, pero estaba demasiado asustado para marcar, y la camioneta daba demasiados saltos. El teléfono se me caía de las manos o me equivocaba de número. Debió perseguirnos por 5 minutos, y no sé cómo Turkey evitó que la camioneta se volcara o se quedara atascada en alguno de los baches del camino. Pero que Dios bendiga sus nervios de acero. La bestia parecía incansable, y en algún momento la única esperanza de perderlo parecía ser que volviéramos a los edificios de la hacienda. Llegamos a un puente un par de kilómetros arriba, y ni bien lo cruzamos la bestia simplemente paró. Yo volví a alumbrarla mientras nos alejábamos, y no tengo vergüenza en admitir que casi me meé encima. Sucede que, en ese momento, cuando la vi a los ojos, entendí que aquel animal no era natural. No solo porque nos logró perseguir por 5 minutos, sino porque en su mirada vi algo que no existe en ningún depredador. Odio.
Creo que necesito explicar. Cuando a un león o a una manada de lobos se les escapa una presa, pueden sentir frustración o tristeza, pero el odio no es algo que se les deba pasar por la cabeza. Un tigre no odia a un jabalí por escaparse, pero en los ojos de esa criatura sentí un profundo rencor, mientras veía a nuestro todoterreno alejarse, y yo observaba sus brillantes ojos amarillos desaparecer. Turkey y yo casi no dijimos nada, y solo frenó cuando llegamos a la granja. Nuestros compañeros habían encontrado 3 de las 5 vacas restantes. Cuando nos vieron tan ansiosos preguntaron qué pasaba. Contestamos que nada, pero era obvio que mentíamos, así que les contamos la verdad. No parecían sorprendidos, aunque creo que fue porque simplemente pensaron que exagerábamos. Para ellos solo éramos un par de extranjeros, asustándose con la fauna local. El resto de la noche, los nativos de Australia nos contaron que en el interior hay muchos animales de los que nadie sabe nada. Pero eso no me consoló, y sé que a Turkey tampoco, porque ningún animal jamás podría hacer nada de lo que vimos. Han pasado los años y terminé reuniendo dinero para traer a mis papás. Ahora vivimos en una ciudad del sur de Australia. Me casé y sigo trabajando para la misma compañía, pero en oficinas. Me va bien, pero a veces recuerdo lo que vi, y no puedo evitar pensar, ¿qué hubiese pasado si ese maldito todoterreno se hubiese dañado? O si Turkey hubiese frenado por un segundo. Estoy seguro de que yo no estaría contando esta historia. Por cierto, las 2 vacas restantes aparecieron muertas 30 kilómetros al interior de la hacienda. Dijeron que fueron cazadas por 2 jaurías de dingos, pero yo no estoy tan seguro.